Bien, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del seminario Mesoamérica y el Caribe, Biomas en Disrupción. Esta es la tercera sesión de este curso que el tema principal va a ser la gestión del agua en la economía ecológica. Como primera instancia, queremos agradecer a todas y todos los asistentes estar por esta tarde aquí conectados a la distancia. Asimismo, el agradecimiento a las instituciones organizadoras, ¿no? Tenemos al Flaxo Guatemala, así como la Universidad de San Carlos en Guatemala, la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, así como el programa de maestría de Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, que es la Ciudad de México, así como a la Universidad de Guadalajara. Así que queremos agradecer a todos quienes hacen posible el desarrollo de esta tercera sesión. Bien, vamos a comenzar, ¿no? Tenemos esta tarde, ¿no? 3 exposiciones muy interesantes sobre este tema de la gestión del agua, ¿no? Vamos a comenzar primera instancia con Edith, después con Daniel y después con Rolando. La dinámica es la siguiente: cada expositor tendrá de 20 a 25 minutos. Les voy a avisar para que ya cuando se acerquen a ese tiempo límite, 5 minutos antes de su presentación, ustedes consideren para llegar al fin. 25 minutos máximo de presentación, exponen los 3 y al final de las exposiciones vamos a tener un espacio para comentarios, dudas, preguntas, todo aquello que nos llama la atención durante la exposición cada uno de los ponentes. Podrán ir escribiendo sus preguntas en el chat. Yo voy a llevar todo el registro de todas las preguntas, ¿no? En el transcurso de la ponencia, ¿no? Al final, si alguien desea participar directamente podrá abrir su micrófono o simplemente a través del chat, ¿no? Entonces, vamos a comenzar esta sesión. Muchísimas gracias. Con Edith Miriam García Salazar. Si me permite, voy a leer su semblanza curricular, una breve semblanza, evidentemente. Su trabajo ha sido muy grande, me voy a permitir. Edith Miriam García Salazar es licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestra y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es catedrática de CONACYT. Su línea de investigación son economía ecológica, economía industrial y gestión del agua. Dentro de sus últimas publicaciones destacan factores asociados a la utilización de servicios de atención ambulatoria en México, publicada en la revista de Ciencia de Salud. Otro artículo que es Prevalencia de enfermedades asociadas al uso del agua contaminada en el Valle de Mezquital, en coautoría con Hugo Natael Lara, en la revista Entre Ciencias, biólogo de la Sociedad del Conocimiento. Asimismo, el artículo El agua residual como generadora del espacio de la actividad agrícola en el Valle del Mezquital, en Estudios Sociales, revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional. Así como otro artículo titulado El principio, precaución y el derecho humano al acceso al agua, el caso de la exploración y explotación del gas shale en Tamaulipas, en la revista de Economía Crítica. Asimismo, la doctora Edith Miriam ha impartido docencia en el Colegio de Tamaulipas, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Papaloapan, campus Tustepec. Actualmente desarrolla el proyecto Cátedra de CONACYT, Gestión y Desarrollo Regional en Hidalgo, en el Colegio del Estado de Hidalgo, dentro del cual trabaja el tema de la gestión del agua desde la perspectiva de la economía ecológica, que es el tema que hoy nos va a platicar, y es candidata a investigadora nacional y miembro de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y Sociedad Mesoamericana del Caribe de Economía Ecológica. Bueno, muchas gracias, Miriam García. 25 minutos, yo le voy a advertir 5 minutos antes de que termine para que considere lo del tiempo. Así que micrófonos a su disposición. Hola, buenas tardes. Antes que nada, gracias por esta invitación y por formar parte de este seminario. Y bueno, les voy a presentar, voy a compartir pantalla de la presentación. ¿Me dicen si ya se está viendo? Sí, ya podemos verla. Bueno, me dices que son 25 minutos. Voy a tratarlo de hacer de la manera más rápida. Sí, yo lo aviso en cuanto falten 5 para que lo consideren. Ok,
Bueno, muchas gracias. Les voy a presentar lo que sería la gestión del agua desde la economía ecológica, pero voy a retomar un poco lo que serían los principios éticos y metodológicos de la economía ecológica, y asimismo, brevemente les voy a hablar del caso de estudio del Valle del Mezquital y cómo enfocaría estos principios y fundamentos, tanto éticos como metodológicos. De manera general, o como ya se ha mencionado en las sesiones anteriores, en la primera, donde habló la doctora Leida y el doctor Salvador, pues bueno, dentro de esta disciplina lo que se busca es dar una respuesta alternativa e integral a los problemas socioambientales, así como proponer generar una ciencia para el bienestar social y ambiental. En este sentido, se busca una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza. La economía ecológica propone principios éticos que son la justicia social, la equidad intergeneracional y la gestión sustentable de los ecosistemas. Esto lo podemos llevar a lo que serían los objetivos de la economía ecológica, y no es otra cosa más que ciencia para el bienestar social, que es lo que estaría siguiendo la economía ecológica. Dentro de sus fundamentos metodológicos tenemos la multidisciplinariedad, la apertura histórica y el pluralismo metodológico, que nos llevan a una visión integral alternativa. Lo menciono como alternativa porque pueden haber varias versiones o varios análisis, y esta sería una alternativa, pero con objetivos y principios éticos diferentes a lo que podríamos ver en una economía ambiental. Más adelante, cuando les baje el caso de estudio, les explico cada uno de estos para que me dé tiempo, si no, no me van a dar los 25 minutos. Y bueno, de manera general, hablar de una visión integral de la economía ecológica, podremos meter el ámbito ambiental, el económico y el social. Lo podemos relacionar con lo que nos han enseñado cuando nos enseñan el desarrollo sustentable, cómo las tres esferas se combinan, pero en este sentido, cuando hablamos de economía ecológica, vamos a ver que es generación de alternativas, que dentro de lo social es importante la participación social. Los aspectos históricos nos van a explicar muchísimo de las problemáticas ambientales que actualmente suceden y la importancia de los saberes tradicionales, y esto nos va a llevar a una gestión sustentable de los ecosistemas. Por el lado económico también podemos encontrar una producción con el medio ambiente. Aquí, desde esta perspectiva, es importante no sobreponer lo económico. Estamos acostumbrados a sobreponer lo económico, lo social y lo ambiental, cuando debería de ser lo ambiental, lo social y lo económico. De ahí que una de las herramientas de la economía ecológica sea el principio de precaución. Hablar en términos integrales del sector hídrico es incorporarlo pues, como un objeto de proceso de reapropiación social. Y aquí entra mucho lo que sería el lenguaje de valoración de los individuos. Cada uno de nosotros valoramos el agua de manera diferente. Si estamos en el ámbito rural, es una valoración diferente. Si estamos en el ámbito urbano, es diferente. Y dentro del urbano, si estamos dentro de una área de ingresos altos, es una valoración totalmente diferente a una área donde los ingresos son bajos o donde tenemos grupos vulnerables. De esta manera, se puede hablar desde la economía ecológica de una gestión integral y sustentable del agua, en donde si incorporamos nosotros, por un lado, los principios éticos, que es la justicia social, la equidad intergeneracional y la gestión sustentable de los ecosistemas, así como los principios metodológicos, multidisciplinariedad, apertura histórica y pluralismo metodológico, a lo que nos lleva es a lenguajes de valoración en función de los usuarios. Incorporación de temáticas de conflictos ecológico-distributivos generados por los procesos de apropiación social del agua. Tenemos principios de equidad, justicia social y responsabilidad ambiental. Y atención a grupos sociales más necesitados y al ecosistema. Para entender un poco cómo utilizaríamos estos principios y estos fundamentos, les voy a hablar brevemente de lo que sería el caso del agua residual en el Valle del Mezquital. No sé si conocen la región del Valle del Mezquital, pero la región del Valle del Mezquital es una de las 10 zonas geográficas que dividen el estado de Hidalgo, muy cercana al estado de México y a la ciudad. Y por estar cerca, está dividida en 3 zonas, en 3 subregiones. Aquí es importante destacar estas 3 subregiones porque tenemos la centro-sur, que es donde se desarrolla la actividad agrícola por diversificación de cultivos y por el aumento en la producción agrícola a través de canales de riego.
En el centro que tenemos tierras aptas para el pastoreo y por la abundancia del maíz, y el Alto Mezquital, que es un suelo no apto, es de temporal y ha sufrido una sobreexplotación forestal. ¿Qué significa en términos geográficos y en términos climáticos? El Valle del Mezquital lo que tiene es una zona semiárida con baja precipitación pluvial. Esto quiere decir que se carece de agua. Actualmente el estado de Hidalgo a nivel general presenta un estrés hídrico, y en esta zona en particular, en los últimos 100 años, se desarrolló el sector agrícola pese a que hay escasez de agua. ¿De dónde viene el agua del Valle del Mezquital? El agua que recibe el Valle del Mezquital la recibe desde hace más de 100 años. Podemos poner una primera fecha que es en el Porfiriato. Hasta este momento estamos hablando del 2021. Son 121 años. Si nos vamos hacia atrás en la historia, podemos llevarlo desde la colonia. ¿Por qué desde hace 100 años en el Porfiriato? Bueno, la Ciudad de México sufría, las inundaciones de la Ciudad de México buscaron salida de estas aguas cuando se inundaba la ciudad, y dada la pendiente que existía en aquel momento, ahorita ya no, la geografía ha cambiado, pues el agua corría hacia el estado de Hidalgo y se buscaba dar salida a lo que sería el mar. Esto ayudaba a que se fuera purificando las aguas, pero estas aguas atravesaban lo que sería la región, el corazón del centro, el corazón como le llaman muchos del Valle del Mezquital, y de ahí estas aguas se empezaron a aprovechar para todo un sector agrícola que no podía florecer. Estamos hablando que son aguas sin tratamiento, es decir, no llevan ningún tratamiento, tal como salen las aguas crudas de uso doméstico y de uso industrial, son las que llegan a Valle de Mezquital, por todas las obras de infraestructura que se generaron en la Ciudad de México. Estamos hablando del Gran Canal del Desagüe, del túnel emisor Oriente y de las últimas obras que se han hecho en Ciudad de México para dar salida al agua contaminada. Esto ayudó al Valle del Mezquital a que con ello se cultivaran alrededor de 80-85,000 hectáreas, esto dependiendo del año agrícola, principalmente para cultivo de alfalfa y maíz. Una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que no se pueden cultivar vegetales de tallo bajo por la cantidad de contaminantes que ya lleva el agua. Entonces, la recomendación es alfalfa y maíz, y también se solicita que haya un previo tratamiento antes de usarlas. En el caso del Valle del Mezquital, no lo hacen. Tal como salen, se utilizan para riego, y no solamente se está cultivando alfalfa y maíz, también tenemos que se cultiva el cilantro, el jitomate, tenemos papa, tenemos varios cultivos dentro del Valle del Mezquital, y estos regresan a uno de los mercados más grandes de México, que es la Central de Abasto, o sea, regresa a la Ciudad de México. Por ahí hay un dicho que dicen los agricultores, que lo que manda la Ciudad de México, ellos lo regresan en alimento. Aquí tenemos un círculo vicioso. Siguiendo con esto y el crecimiento que tiene el sector agrícola, que es representativo en el estado de Hidalgo, estamos hablando que representa el 50%, un poco más del 50% con respecto al PIB en la agricultura para el estado de Hidalgo. Si nosotros hacemos un recorrido desde dónde vienen estas aguas, pues las tenemos que vienen desde la Ciudad de México, van a atravesar lo que sería el estado de México, y lo que ven en la parte gris es el Valle del Mezquital, y tenemos uno de los ríos en esta zona, el río Tula y el río Salado, que son de los más contaminados a nivel mundial. Para dar salida a esta misma agua se creó uno de los sistemas de riego más grandes del mundo, que guía las 5 presas que va desde la Taximay, la Requena, la presa Endó, la presa Javier Rojo Gómez y la Vicente Guerrero. Todo esto, la mayoría del agua recae sobre lo que sería el distrito de riego 3, y de ahí se reparte a los diferentes agricultores. Cabe destacar que si nosotros analizamos la historia de los agricultores, no es que se beneficie todo el grupo y no es que todos tengan estas aguas. Los que están más alejados son los que menos agua tienen, pero también aquí tenemos lo que sería la agricultura de autoconsumo, y tenemos también a los grandes terratenientes, si nos vamos hacia atrás en la historia, que fueron los acaparadores de las aguas negras. Una de los usos de este tipo de aguas es que no necesitan fertilizantes, dado que el agua lleva muchos nutrientes, ¿no?
y eso les evita un costo a los agricultores. No generalizo que sea todo el sector agrícola en el Valle del Mezquital, porque muchos de los pequeños agricultores pasaron de ser agricultores a jornaleros de los grandes poseedores de tierra, y esto les ha permitido sobrevivir y tener un mejor nivel de vida. En términos de impacto social, lo que ha ocasionado esta agua principalmente es la merma en la salud. ¿Qué quiere decir? En los trabajadores del campo, que como les había dicho, de los pequeños poseedores pasan a ser los trabajadores, pasan a ser los jornaleros, los habitantes y los consumidores. En el caso de los habitantes, porque mucha de las aguas, de los mantos acuíferos, de los que se surte y se les da agua a la población, ya están contaminados porque se han permeado los metales pesados. Hay muchos estudios que ya documentan la contaminación de estos mantos acuíferos y cómo se han ido impregnando en mucho de lo que se cultiva en el Valle del Mezquital y en los consumidores, obviamente, porque esta regresa en agua virtual hacia productos que se consumen en las grandes ciudades. ¿Qué ha ocasionado? Enfermedades parasitarias, gastrointestinales, principalmente cancerígenas, por la cantidad de metales pesados que existen. No hay una división entre el agua industrial y el agua de uso doméstico, y esto hace que todavía sea más la contaminación. Tenemos infecciones en la piel, tenemos desórdenes neurológicos, enfermedades del corazón, tiroides y envenenamiento por contaminación del agua. Sin embargo, para los agricultores esto ha representado el oro negro que les ha permitido sobrevivir y en algunos casos salir de la pobreza. Dentro de impacto ambiental, de manera general, tenemos que Tula de Allende es considerado uno de los municipios más contaminados en México, de acuerdo con el PENUMA, y bueno, de acuerdo a los webinars que está sacando el CONACYT, una de las regiones de emergencia ambiental es precisamente la zona de Tula de Allende, tanto por el agua, por contaminación de suelo, por lo que sería también contaminación de aire. Tenemos degradación de suelos, contaminación de mantos acuíferos, contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua para los habitantes, cambio y degradación de los ecosistemas y presencia de metales en cultivos y contaminación del ecosistema. Las fotografías que están ahí son de la presa Endó, haciendo una búsqueda de cómo era o cómo vivía la gente en el municipio de Tepetitlán, en Hidalgo, anterior a que la planta de la presa Endó en los años 70 empezara a funcionar. La gente vivía de la pesca. La gente iba, pescaba y eso era su modo de supervivencia. Cuando empieza a funcionar la presa Endó, que en un principio lo que tenía era que solamente iba a captar el agua de lluvia y esto iba a abastecer de agua a la región, no sucedió de esta manera. Empezaba a llegar una mayor cantidad de aguas negras que se producían en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Esto se debe a que en más de 100 años la población ha crecido, la economía ha crecido y por tanto se generan más aguas negras. En este punto, esto es lo que ustedes pueden ver en Presa Endó cuando van. Fue un momento en el año en el que todavía no se percibían tan fuertes los olores, pero la gente vive a los alrededores de la Presa Endó. Y este es el paisaje que ahora se ve en Presa Endó, y por eso es que ahorita es considerada una de las regiones de emergencia ambiental dentro de las que se están promoviendo. ¿Qué hay en Tula de Allende? En Tula de Allende tenemos la termoeléctrica, la refinería de petróleos, tenemos lo que serían las fábricas de cemento Cruzazol y Tolteca, y tenemos también el corredor industrial Tula-Tepeji. Por tal razón, esta zona es una de las más contaminadas a nivel mundial. Y esto se debe a las aguas residuales y a lo que tenemos también como industria. ¿Pero qué ha incentivado al uso de aguas negras en la agricultura? La escasez de agua limpia. Les mencionaba que es una zona con escasez de agua y baja precipitación pluvial. Confiabilidad en el abasto con aguas negras, falta de recursos hídricos alternativos, supervivencia y dependencia económica y la proximidad a los mercados urbanos, y así como el valor nutritivo para la agricultura. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno federal? Estamos hablando durante el gobierno de Felipe Calderón, la construcción de una de las plantas de tratamiento más grandes a nivel Latinoamérica y la quinta a nivel mundial. Lo que tenía y su objetivo es sanear el agua residual para después gestionarla
para el sector agrícola. Pese a que empezó y se planteó desde 2009, fue hasta como 2016, 2017 que empezó a funcionar la planta de tratamiento. No hay un documento oficial donde se hable de la inauguración de la planta como tal. Estuvo cerrada mucho tiempo por los problemas que tenía con el municipio para dar inicio, y actualmente tiene un problema por la cantidad de residuos sólidos que se están recolectando. Con el tratamiento de aguas, tienen una problemática con lo que sería también el mismo sector agrícola, que no quiere a la planta porque ellos quieren que se les regrese sus aguas negras. Estamos hablando que la capacidad de esta planta es de 35,000 litros por segundo, y lo que pretende es sanear este problema de aguas residuales que vienen de la Ciudad de México para posteriormente distribuirlas al sector agrícola en esta región. Su localización es estratégica porque es el punto en donde puede acapararse todas las aguas que vienen de esta zona metropolitana, tratarla y hacer posterior su distribución a través de los distritos de riego. Tiene una inversión inicial de 10,000 millones de pesos y se pretende que esto beneficie a 700,000 habitantes. Aquí un dato importante es que el 49% que es de capital privado, lo tiene Slim, son 25 años de concesión para el tratamiento de aguas residuales. Entonces es muy interesante ver cómo se empiezan a apropiar ya hasta de las aguas residuales en este sentido. Al interior también tiene esta planta un conflicto con los mismos agricultores que no la quieren, porque para ellos significa que van a pagar una cuota más alta y que el valor que tiene, el valor nutritivo de las aguas, pues va a disminuir. De manera general, este es un mapa de los diferentes tipos de contaminantes que podemos encontrar en el Valle del Mezquital, que van desde compuestos orgánicos, sustancias químicas inorgánicas, microorganismos patógenos, y lo que deviene de la actividad industrial, que son los puntos rojos. Aquí tenemos lo que sería la refinería, la termoeléctrica y todo el corredor industrial. Entonces, imaginen la contaminación que ya hay en esta zona. Aquí lo podemos ver por municipios y un aproximado de la población, que es la más cercana a donde están los puntos de contaminación, un estimado de la población que está siendo afectada. La mayoría de la población que es afectada siguen siendo los grupos más vulnerables. Analizar esto desde la economía ecológica y verlo de una manera como una visión integral, tenemos desde lo social. Tenemos un cambio de las actividades tradicionales. Anteriormente, y tampoco es porque la minería sea una de las actividades que no contamina, sino también es una de las más contaminantes, Hidalgo se caracteriza, y esta zona se ha caracterizado por la industria minera y por la industria pulquera. En el caso de Hidalgo, es uno de los principales productores de pulque. Tenemos una disputa por las aguas residuales entre los agricultores y lo que sería Conaguas, lo queremos ver de manera general. Y tenemos problemas de salud, trabajadores, población y consumidores. Dentro de lo económico, lo que se obtuvo, si es que se desarrolló una actividad agrícola donde no hay agua, se incrementó la producción potencialmente cuando se empezó a utilizar este agua, la producción de autoconsumo bajó y tenemos una venta de producción de excedente. En cuanto a lo ambiental, tenemos degradación por concentración de metales pesados, contaminación de los mantos acuíferos y cambio de los ecosistemas. Y la respuesta desde el ámbito político fue la construcción de la planta de Atotonilco de Tula para sanear estas aguas. Aquí lo que tenemos es, si nosotros lo vemos desde un solo eje, desde una sola disciplina, por ejemplo, desde lo económico, es genial porque el sector agrícola creció. Pero si vemos todo lo que ocasionó el crecimiento del sector agrícola en este social, es muchísimo más alto. Muchos de los agricultores que han preferido la merma en la salud, si lo vemos por el lado de la salud, aquí tenemos el gasto catastrófico en gastos de salud, porque si bien incrementaron sus ingresos para poder sobrevivir, muchos de ellos carecen de los servicios de salud y por ende ahora tienen que gastar en su salud. Si lo vemos desde la perspectiva de los principios éticos y de los principios metodológicos, tenemos por el lado de la justicia social, existe una injusticia social y ambiental derivada del depósito de agua residual sin tratamiento generada por la zona metropolitana del Valle de México a la región del Valle del Mezquital, que ha ocasionado problemas ambientales y de salud.
En la equidad intergeneracional tenemos afectación en la calidad de la vida de las generaciones futuras, de la población actual, así como de los ecosistemas, que deriva en erosión de suelos, contaminación de mantos acuíferos, cambio de ecosistema, residuos sólidos contenidos en el agua, aunado a la merma en la salud de los habitantes por el uso y contacto de las aguas, así como de los ecosistemas. Gestión sustentable de los recursos, la gestión del agua residual a través de su tratamiento mediante la puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales de Totonilco, permite mitigar la problemática ambiental y de salud de la región, así como evitar problemáticas de inundación en la Ciudad de México. Pero la planta, como les digo, ha tenido muchísimos problemas, y esto deviene mucho de cuando se analiza la historia del Valle del Mezquital. Dentro de los principios metodológicos, hablar de multidisciplinaridad nos lleva a que el análisis de los ámbitos social, ambiental y económico y político permiten visualizar la problemática que vive el Valle del Mezquital, conecta el metabolismo urbano con el rural y deja entrever el conflicto para seguir usando el agua residual en el sector agrícola. Muchos pensarían que como es el sumidero de las aguas residuales el Valle del Mezquital, existiría un frente para que estas no llegaran, pero aquí sucede lo contrario. Aquí parte del sector agrícola pide que esas aguas no se traten y siguen llegando a esta región. La apertura histórica, el arribo del agua residual sin tratamiento configuró el espacio agrícola de la región del Valle del Mezquital, permitiendo a los pobladores salir de condiciones de pobreza en la que vivían a costa de su salud. Además, esa agua forma parte importante en el desarrollo de la agricultura, a tal grado que al interior del sector existe una disputa por el agua residual y una oposición a la planta de tratamiento de Atotonilco. Y dentro del pluralismo metodológico es necesario incorporar otras metodologías y lenguajes de valoración que permitan comprender y proponer soluciones a las problemáticas ambientales que se viven en la región. Y si bien la apuesta de la PTR de Atotonilco parece es la solución, esta trae consigo conflictos entre los agricultores y las autoridades que gestionan el agua, aunado a que existe al interior un conflicto. Sintetizar de un caso de estudio como es el Valle del Mezquital, tomando los principios éticos y metodológicos, nos da una vista totalmente distinta de lo que sucede al interior de la región del Valle del Mezquital, principalmente con lo que sería el uso de agua residual. Y bueno, de manera general, una propuesta todavía no está terminada, trabajo en ello, es la gestión del agua desde la demanda. Yo creo que Daniel va a hablar de la nueva cultura del agua, y bueno, meter este caso de estudio dentro del agua, de la nueva cultura del agua, es verla con otros ojos también. Dentro de esta propuesta, pues es necesaria la participación social, la incorporación de conocimientos tradicionales sobre gestión del agua y su utilización en la agricultura, con una sinergia en las tecnologías limpias, y que sean tratadas para que estas puedan ser sí utilizadas en el Valle del Mezquital, pero no con la visión que se está dando y que se da en este momento con lo que sería la planta de tratamiento de Atotonilco, ¿no? Un monstruo, una gran infraestructura que en un tiempo parecía un elefante blanco, que ahorita está funcionando, pero que tiene problemas al interior, y que también sigue teniendo problemas con el sector agrícola, que se niega a aceptar la planta de tratamiento. Muchos de la parte de la investigación que he hecho con este caso de estudio, existe un fideicomiso que generaba pequeñas plantas de tratamiento de agua residual, y que podían ser puestas en marcha en las diferentes comunidades que tienen poco acceso al agua, y que les ayudaría a sus cultivos. Fue rechazada por la CONAGUA. Se aceptó este gran monstruo, se rechazaron estas pequeñas plantas que su costo era muy, muy inferior a lo que se pagó por la planta de Atotonilco. Y bueno, de manera general, una de las reflexiones de este caso es: más que problemas de contaminación, son conflictos ecológico-distributivos que existen en esta región. Es necesario incorporar la voz de la sociedad en la toma de decisiones. Los impactos sociales, ambientales y económicos derivados de los conflictos obedecen a varios contextos sociales, por lo que la solución no puede ser única y no puede ser uniforme. Es necesario replantear soluciones alternativas en el medio ambiente, y
hablar de infraestructura verde y plantas de tratamiento comunitarias. La gestión del agua debe incorporar las necesidades de la sociedad que conlleven equilibrios de equidad, justicia social y responsabilidad ambiental. Analizar las problemáticas sociales tomando los principios éticos y los fundamentos de la economía ecológica nos da una visión totalmente distinta de las diferentes problemáticas sociales y ambientales. Bueno, eso sería de manera general. No sé si todavía me sobraron minutos o ya los repasé. No, Gracias. justo en tiempo, doctora Edith, justo en tiempo, doctora Edith. Muchas gracias por su presentación. Es muy interesante porque es una zona muy vinculada, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de hortalizas que se producen en esa zona y que se venden mucho en la central de abasto, ¿no? Incluso, como usted lo menciona, que este dicho que tienen entre productores, ¿no? El Valle de la Venganza, ¿no? Les llevamos agua sucia y nos lo regresan en forma de lechugas o cualquier otra cosa. Pero sí, muy, muy interesante la propuesta metodológica para plantear un caso de estudio complejo como este. Muestra evidentemente cómo se rebasa la cuestión de un modelo de costo-beneficio, ¿no? Donde normalmente en la teoría económica, ¿no? Siempre se plantea esta cuestión en la cual si un proceso productivo tiene a la sociedad mayor número de empleos, entonces va, ¿no? Sin tener en cuenta justamente estas cuestiones como el daño que genera para muchas de las comunidades que viven, ¿no? El daño que tienen tanto a la salud, el daño que tienen para la calidad del agua, ¿no? Me parece muy interesante, además de que, bueno, plantea pues las distintas aristas, ¿no? Del mismo problema, ¿no? Tanto, por un lado, una cuestión benéfica para los productores, ¿no? Los beneficios para los productores, incluso esta resistencia a dejar de recibir ese tipo de agua tratada, ¿no? Y por el otro lado, pues las problemáticas que tienen para toda la comunidad, ¿no? Las cuestiones de salud graves que tiene el uso de agua, de agua sucia, de agua negra, ¿no? Entonces me parece muy interesante y tener este marco de referencia, como se llama, ¿no? La parte epistemológica y ética, ¿no? Para ir construyendo una posible solución y sobre todo la diversidad de enfoques. Veo ahí, muchísimas gracias, doctora Edith García. Veo ahí una mano alzada del doctor Salvador Peniche. Bueno, para seguir la dinámica, lo que vamos a hacer es recopilar las preguntas, ¿no? Y al final abrimos una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Si está de acuerdo, para que primero presenten los expositores y después, bueno, hagamos este foro, ¿no? Posterior a las presentaciones, que siempre es muy interesante. Entonces vamos a ir apuntando. Recuerden, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat o directamente al final de las 3 presentaciones, abrir el micrófono y, bueno, participar directamente, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor Edith. Ahora vamos a dar la palabra al doctor Daniel Tagle Zamora, ¿no? Doctor Daniel Tagle Zamora es profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Es doctor en Ciencias Económicas. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es responsable del cuerpo académico de Agua, Energía y Cambio Climático. Así que, doctor Daniel, bienvenido, muchas gracias y adelante con su presentación. Gabriel, muy buenas tardes a todas y todos. Me dicen si se ve, ¿me das un segundo? Por supuesto, yo le aviso. De igual forma, yo le aviso cuando llegue a los 20 minutos para que concluya los 25 que tenemos estipulados. Y supongo que ahí se ve, ¿no? Listo, ya se ve. Perfecto. ¿Se ve completa? No, aún no está en modo presentación, está únicamente en modo general. Listo. Ahí ya, ¿verdad? Perfecto. Listo, sí. Bueno, gracias por la presentación. Ya ahorita la doctora García, digamos que dio varios elementos que tienen que ver con este campo de la economía ecológica. Yo soy egresado de la Metropolitana, me formé con David Barkin y recuerdo que nos tocó muchísimo a principios de milenio y aquí está Salvador Peniche, se recordará, fuimos copartícipes de ir conociendo y descubriendo este nuevo marco de referencia, ¿no? En realidad estuvimos ahí discutiendo y debatiendo todavía con muchos colegas como Mario Fuente, como Mara Rosas, como la doctora García, como la doctora Carcaño,
y que de alguna forma nos enfrentamos a múltiples retos de lo que implicaba incorporarnos en analizar un enfoque para nosotros nuevo. La mayoría éramos economistas de licenciatura y maestría, la mayoría, si no es que todos, éramos ortodoxos, entonces enfrentábamos, digamos, múltiples retos de conocer un nuevo enfoque y que de alguna forma nos dábamos cuenta que se planteaba como algo muy diferente a lo que nos venían enseñando en las universidades, ¿no? Que finalmente lo que habíamos aprendido en licenciatura, lo que habíamos aprendido en la maestría desde el campo de la economía, pues parecía que no tenía coincidencia con las problemáticas de tipo social y ambiental en la que nos estábamos enfrentando y también enfrentando en lo particular, ¿no? Con cada uno de los temas o proyectos de tesis que tuvimos la oportunidad de desarrollar cada uno de nosotros, ¿no? Y en ese sentido me parecía muy importante, yo que me metí desde el doctorado al tema de la gestión del agua, pues en esencia ver cómo se veía desde el tema de la gestión del agua desde la economía ecológica, ¿no? Que resultaba bastante complejo, dado que había configuraciones y de alguna forma nos daban no tanta claridad sobre las cuestiones metodológicas con las que podríamos abordar este tipo de aspectos desde el campo de la economía ecológica. Voy a iniciar con a ver si se ve. Ay, perdón. Sí, sí se ve, doctor. Me regreso. Sí. Ahí está. El año pasado se publicó este artículo por Bush, Petit y Roman. Y la verdad es que tuve la fortuna de ser, digamos, lector de ese artículo. Me lo pasaron a mí para dictaminarlo. Y la verdad me encantó el artículo. Es un artículo que realmente, si bien yo había pensado muchas cuestiones alrededor del tema de la gestión del agua y cómo relacionarlo con la economía ecológica, me parece que Buch, Petit y Roman logran muy bien, en primera instancia, caracterizar el tema de la gestión del agua desde el enfoque de la economía ecológica. Lo que habíamos hecho un poco este grupo de economía ecológica de México a principios de milenio era tratar de plantear cómo sería una gestión del agua desde la economía ecológica, ¿no? Pero lo estábamos haciendo, digamos, de acuerdo a las diferentes herramientas metodológicas que teníamos en aquel entonces y que me parece que al día de hoy hay mayor claridad con respecto a categorías que nos ayudan a saber el terreno que estamos pisando y como por dónde irnos. Y entonces, Buch, Petit y Roman lo que hacen es entrarle a la discusión de qué es la economía ecológica, ¿no? ¿Qué es la economía ecológica? Y sobre todo, no dar este enfoque de economía ecológica como algo generalizado, ¿no? O sea, finalmente hay una cuestión de variedades, de perspectivas que realmente están o, digamos, se encuentran dentro de la economía ecológica, pero tendríamos la responsabilidad de ir viendo si los que se dicen practicantes de economía ecológica realmente están haciendo economía ecológica y qué tipo de economía ecológica, ¿no? Y a principios de la década que ya acaba de terminar, en 2010, salió un autor muy interesante que se llama Cliff Spash y que, digamos, fue el primero en el lenguaje anglosajón en dar una caracterización del campo de la economía ecológica, ¿no? Que es la que, de nueva cuenta, ahí está, que es de nueva cuenta esta cuestión de ver qué es economía ecológica, qué trabajos desde la economía ecológica son más desde una perspectiva ortodoxa, cuáles son desde una perspectiva heterodoxa. Y nosotros aquí en la UAM, ahorita lo voy a comentar, pero me fue muy grato cuando revisamos a Spash, ya tiene bastante tiempo, y él caracterizaba, y es lo que toman nuestros autores, Petit, Roman y, que no se me olvide, y Petit, Bush y Roman, con respecto a la clasificación que hace Spash, ¿no? Spash dice que el campo de la economía ecológica, no la podemos, digamos, clasificar en esos tres. Hay algunas que se salen o se quedan fuera,
pero uno está el nuevo pragmatismo ambiental, la nueva economía de la gestión de los recursos, y está algo que llama economía ecológica social, ¿no? Y esta fue bien interesante. Finalmente, esta economía ecológica social coincide mucho con esta, darle la importancia y el peso a la cuestión de las relaciones políticas y sociales, tener esta mirada sobre todo crítica de la economía, de la organización de la sociedad, tomando en consideración las asimetrías de las capacidades políticas y económicas que se dan entre los actores, determinar obviamente esta cuestión crítica también de la forma de la organización, del uso y consumo de los recursos, pero también de la excreción de los mismos. Y en este sentido, la economía ecológica social que planteó Spach era digamos, una luz en el sendero de decir, es hacia allá, hacia donde debemos ir como una cuestión ya de economía ecológica. En la UAM no estábamos lejos, en realidad. Estábamos haciendo, yo creo que bastante bien las cosas. Por ahí hay un artículo de Barkin, Mario Fuente y Daniel Tagle, que abordamos el tema de la economía ecológica. Ajá. Y entonces, desde la UAM estábamos haciendo esto. En la UAM estábamos también haciendo una caracterización, una tipificación de la economía ecológica. Y en ese sentido, habíamos identificado, y sobre todo Mario Fuente, que fue el que en 2008, si ustedes revisan su artículo en la revista Argumentos de la UAM, se podrán dar cuenta de esta caracterización. Él saca esos primeros rasgos y después la fuimos discutiendo, puliendo, y la publicamos en la revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica, y planteamos básicamente que existían estos tres tipos de visiones de la economía ecológica, en donde, como dice Spach, hay que ver o enfocarnos en la cuestión de una economía ecológica radical, tal como también Barkin, Fuente y Tagle lo planteábamos, porque se estaba perdiendo el tiempo y las oportunidades de abonar a este campo del conocimiento, de entrarle de nueva cuenta desde los planteamientos, digamos, ortodoxos. Ahorita la doctora García ya dio varios elementos y sobre todo los rasgos que nos permiten determinar por dónde deberíamos ir buscando cuando estamos haciendo economía ecológica, ¿no? Y ella lo comentaba, hay principios éticos y hay principios metodológicos. Y recuerdo en mi proyecto de tesis de doctorado que a un día llegó David Barkin a una reunión y curiosamente me dijo, yo que estaba haciendo un trabajo sobre el tema de la gestión del agua, y me enseñó un instrumento totalmente neoclásico que se llamaba Trading Permits, los permisos de intercambio, totalmente neoclásico. Y fue muy contrastante para mí decir, bueno, si vamos por el camino de la economía ecológica y sale esta herramienta y este instrumento de mercado, ¿cómo se le va a hacer? ¿Cómo se plantea una herramienta totalmente neoclásica desde la economía ecológica? Y bueno, y en esencia, fue bien curiosa esa discusión, esos debates que tuvimos, y también uno de los acuerdos, digamos, que consensuamos fue que el pluralismo metodológico daba la oportunidad de agarrar metodologías y herramientas de otras perspectivas, de otros enfoques, de otras teorías, siempre y cuando se acoplaran a garantizar y a cumplir la cuestión de los principios éticos de la economía ecológica. Es decir, usábamos la cuestión de agarrar herramientas y metodologías, pero que sirvieran a las cuestiones de la sustentabilidad, de la justicia social y de la equidad intergeneracional. Obviamente hay otros principios que ya también, por ejemplo, ahí ha ido recalcando un poco David, que tienen que ver con el respeto, la inclusión, pero que sobre todo esos primeros tres, digamos, daban una pauta para determinar como por dónde andábamos. Y en este sentido nos sentimos en paralelos, ¿no? De lo que estaba sucediendo en el mundo anglosajón dominado en la revista del Journal de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y por otro lado lo que estábamos haciendo nosotros en el ámbito de lengua española desde la UAM y a nivel internacional desde la revista Iberoamericana.
Y fue interesante porque estos autores, que son Bux, Petit y Roman, perdón, siempre se me olvidan, pero nos señalan a Barkin, a Fuente y a Tagle como haber entrado también al tema de una economía ecológica radical. Sin embargo, por las limitaciones de la cuestión del idioma, no entramos, digamos, en esa discusión, ¿no? En esa discusión de entrar a delinear qué es el campo de la economía ecológica. Y entonces, como dice por ahí Clip Spash, ¿no? Hoy más que nunca se requiere de la economía como un movimiento radical para criticar y cambiar las organizaciones sociales e instituciones que se difunden creencias falsas sobre la realidad económica, social y ambiental. Esto me parece a mí súper interesante, muy importante para los que están, digamos, estudiando un posgrado que tiene que ver, y lo repito, hoy más que nunca, lo dijo casi hace una década, se requiere de la economía ecológica como un movimiento radical para criticar. Federico Aguilera, que ahorita lo vamos a ver, dice, para cuestionar, para cambiar las organizaciones sociales e instituciones que difunden creencias falsas sobre la realidad económica, social y ambiental, ¿no? Nosotros desde la economía ecológica radical, pues lo que planteamos es una vertiente que se reconoce el tema del conflicto. Nosotros desde 2006 habíamos tenido un seminario ahí en la Metropolitana en donde invitamos a Paul Burkett, ¿no? Y se incorporó esta cuestión del marxismo y que nos dio la oportunidad de crecer en el sentido de que Paul Burkett hace una crítica muy fuerte a la economía ecológica y plantea esta cuestión de decir qué tipo de economía ecológica se está, digamos, orientando hacia esta cuestión de la mercantilización o procesos que favorecen la mercantilización y que realmente no debería llamarse economía ecológica y lo que realmente representa la economía ecológica, ¿no? Entonces, había mucho en esta economía ecológica radical el pluralismo metodológico buscado por esta vertiente. No solo interesa integrar categorías que evidencian las limitantes ecológicas de la racionalidad económica, sino también la posibilidad de incorporar enfoques orientados a construir una sustentabilidad ecológica de la economía a partir de principios éticos de equidad y de justicia. Me parece bastante interesante. Si se dan cuenta, y voy a regresar, se llama el título de la ponencia La gestión del agua desde la economía ecológica. Y por eso tengo inicio con ese, porque finalmente lo que tratan de hacer nuestros autores franceses y belga es, podríamos encontrar una tipificación o una caracterización de algo que ellos están planteando que pueda llamarse una economía ecológica social del agua. Eso es lo que ellos se plantean. Desde las diferentes revistas, principalmente el Journal de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, ellos quieren saber, estos autores franceses, si realmente se está incorporando investigación desde esta perspectiva crítica de economía ecológica social que señala Spash, o que podría también llamarse economía ecológica radical. Y entonces lo que hacen ellos es, pues hay que ver dónde está la economía, la gestión del agua, ver desde si se está abordando la gestión del agua desde una economía ecológica social, o ver si se está abordando desde una nueva economía de los recursos o desde la perspectiva del nuevo pragmatismo ambiental. Una disculpa ahí por economía. Y eso es lo que ellos tratan de hacer, ¿no? Y tratar de caracterizar un poco esta cuestión relacionada con el tema de la gestión del agua y su relación con la economía ecológica. Perdón. Y entonces es bien interesante la caracterización de la gestión del agua dentro de las perspectivas en la economía ecológica. ¿Cuáles son, digamos, aquellas temáticas, aquellos estudios que se están incorporando ya sea en el nuevo pragmatismo ambiental? Y lo que señalan estos franceses es que los artículos que podrían ser representativos de la nueva del nuevo pragmatismo ambiental son difíciles de etiquetar. Todos los artículos que se refieren a métricas físicas pueden incluirse en esta categoría, pero al mismo tiempo también se pueden incluir investigaciones que apliquen una valoración monetaria estándar para demostrar el valor de un activo relacionado con el agua dado.
Una cantidad sustancial de artículos en la revista siguen el mismo camino, atribuyendo valores monetarios a los derechos de agua, mejor acceso al agua, suministro irregular de agua u otros bienes o riesgos relacionados con el líquido, ¿no? Y, por ejemplo, aquí ponían mucho ellos o insistían en esta cuestión de los pagos por bienes y servicios ambientales, ¿no? Ahí se podrían ir caracterizando las investigaciones. Dentro de la perspectiva de nueva economía de la gestión de recursos naturales, pues es bien interesante, pero todos caen en esta cuestión de la ortodoxia, de la cuestión de ver las cuestiones de oferta y demanda y poner al agua dentro de la esfera del mercado, ¿no? Entonces, prácticamente muchos del tipo de investigación tendría que ver con esta cuestión, por ejemplo, colegas que hacen cuestiones de equilibrio computable, por llamarle así, y que hacen este modelado económico ecológico desde las perspectivas de la ortodoxia, determinando los volúmenes de agua como oferta o como demanda, ¿no? Midiendo cuestiones de elasticidades, precio de la demanda en la cuestión del agua, y sobre todo muy ortodoxo en las herramientas que ellos vienen planteando, ¿no? Y por el otro lado, la caracterización para decir que la gestión del agua está en una economía ecológica social, dicen estos franceses, es que se enfatiza la necesidad de una transformación profunda si se quiere buscar un cambio radical, adoptando un enfoque histórico de su objeto, evitando los métodos puramente deductivos o inductivos y prefieren la teorización fundamentada de la obtusión, enfatizando las dimensiones políticas y la construcción social de las cuestiones políticas. Aquí lo que hacen mucho énfasis los franceses es que se entra a analizar desde el ámbito social, desde el ámbito político, desde el ámbito de la cuestión cultural, el tema de la gestión del agua. Y algunos representantes que ellos señalan dentro de economía ecológica social del agua están Aguilera Klein, Calix, Otero, Baker, Clavo Mendieta y Mirovsky. Son de los, digamos, más representativos entre la revisión que hacen ellos, estos franceses, en su artículo para determinar si puede existir algo que se llame una una economía ecológica social del agua, ¿no? Finalmente, se tiene que esa economía ecológica social del agua, desde su planteamiento ontológico, es ver el agua como un activo ecológico y social involucrado en un ciclo hidrosocial. Ver al agua a menudo se experimenta como un patrimonio común o un recurso de uso común. Al agua se le atribuye una gran diversidad de valores, ¿no? Ya ahorita lo vimos, ¿no? Con la doctora García, bien lo planteaba, cómo se ve desde el ámbito rural, cómo se ve desde el ámbito urbano, ¿no? El pluralismo de valores, y los valores son inconmensurables. La disponibilidad, escasez de agua, tienen determinantes geofísicos y también es en gran medida una construcción social. Esto es bien interesante, porque a partir de aquí podemos ver los usos inadecuados de los recursos naturales, ver la cuestión, cómo se construye el tema de la escasez, cómo hay procesos de movilización a raíz de la cuestión de la escasez del agua, tanto de los grupos de poder como de los grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, para justificar infraestructuras, pero sin trasladarla necesariamente a una realidad física. El cambio en la gestión del agua está vinculado a la acción colectiva situada en el tiempo y el espacio, ni a priori es óptima ni mejor opción, ¿no? Y la gestión del agua es una cuestión inherentemente política. Eso es en la parte ontológica. A mí me interesa mucho que se les quede, digamos, grabada esta parte, porque es lo que nos permite a nosotros ir determinando que los estudios que estamos abordando desde la cuestión del análisis de la gestión del agua puede verse desde esta perspectiva de economía ecológica social, según Clip Spach, o desde una economía ecológica radical para Barkin, Fuente y Tagle, ¿no? Es muy interesante. Los franceses hacen muy clara esta delimitación y nos permite, a nosotros nos sirve como una guía para ver que estamos realmente haciendo una economía ecológica social del agua. En la parte epistemológica es el institucionalismo crítico para hacer frente al pluralismo de valores y la acción colectiva.
Es decir, la economía vela como una ciencia social vinculada con otras. Análisis no marginalista en los niveles micro y macro. El nivel meso es a menudo el privilegiado y análisis fuera del equilibrio, ¿no? No pensar todo el tiempo en esta cuestión de ver, digamos, a los modelos de oferta y demanda, de equilibrio general en la cuestión del agua, ¿no? Hay que ir planteándonos, digamos, esa apertura. Los debemos ir subsumiendo y eso es algo importante. Algo que se debe ir haciendo es subsumir el enfoque neoclásico dentro de los principios éticos de la economía ecológica, ¿no? Hay que ver el mercado como un mecanismo de coordinación entre otros instrumentos, ¿no? No como el principal herramienta o instrumento madre, ¿no? Se debe subordinar a otros. Y sobre todo, como ya se señaló en la ponencia anterior, se debe subordinar a la cuestión de la participación de la sociedad, ¿no? El precio es solo un elemento de las relaciones entre el hombre y el agua, lejos de ser el mejor indicador. No hay que guiarnos por los precios. Ese es algo que nos dicen estos franceses. La ética y la sostenibilidad son anteriores a la eficiencia. Eso nos lo dice la nueva economía, la economía ecológica de la ponencia anterior, los principios, y también dentro del enfoque de la nueva cultura del agua, ¿no? De este movimiento que se dio en España, y que planteaba que el agua tenía prioridades y en ellas estaban las funciones sociales y ambientales, ¿no? Y bueno, ver la pluralidad de modos legítimos de regulación y compromisos locales, ¿no? Tal como en la ponencia anterior, cómo se está planteando. Herramientas y métodos, ver el pluralismo metodológico, análisis multicriterio, la transdisciplinaridad de ciencia in vitro a in vivo, que fusiona las ciencias sociales y naturales, pero también el conocimiento vernáculo. Ver como ejemplo esta cuestión de los usuarios del agua, se ejemplificó muy bien en la ponencia anterior. Ver la cuestión de las herramientas analíticas puede depender del contexto, teoría fundamentada y estudios de caso en profundidad. Esto es muy importante, ver esta cuestión de los estudios de caso en profundidad, porque haciendo alusión, y voy a regresar a lo que nos dice Clip Spach, que les dije que no se olvidara, es: hoy más que nunca se requiere de la economía ecológica como un movimiento radical para criticar y sobre todo para cambiar las organizaciones sociales e instituciones que difunden creencias falsas sobre la realidad económica. Tuve que regresar porque me parece importante que tengamos que ver esa cuestión de ver la cuestión de las herramientas que debemos tomar, sobre todo para esta cuestión de los casos en profundidad que muchos de nosotros estamos haciendo. La última sesión se abordaba mucho este tema, sobre todo de ir, digamos, digamos, hay que darle mucha objetividad al campo de la economía ecológica sin hacerla totalmente positivista, ¿no? Pero de alguna forma se requiere contenido, se requiere sustancia y los casos a profundidad que se puedan realizar deben estar bien fundamentados, ¿no? Hay que hacer un análisis posicional y análisis del discurso de las partes interesadas, vinculando hacer y decir, y esto sobre todo es un análisis de los actores, hay que conocerlos, hay que ver estas cuestiones relacionadas con aspectos como por ejemplo la gobernanza. Hay que ver las perspectivas históricas y dinámicas, también ya se vio en la ponencia anterior, ¿no? La comprensión de la génesis, el régimen y la crisis de configuraciones hidrosociales específicas, ¿no? Y bueno, ahora sí, aquí señalaba... Doctor Daniel, le quedan 4 minutos, por favor. Híjole, a ver si me da. Sí, perdón, pero bueno, son las reglas. No, no te apures. Bueno, y obviamente estamos aquí muy rápido, ya no me va a dar para el caso estudio. A ver si me da uno. ¿Cuál es el problema en la gestión del agua? Y eso se lo plantea Federico Aguilera aquí. ¿Cuál es el problema? Y dentro de la economía del agua, dice Federico Aguilera Klein, vean esos 3 ejes. El agua como un elemento escaso, hay que ver si es una escasez física o es una escasez socialmente construida. Hay que determinarla, hay que analizarla. Hay que plantearnos el mejor modelo para gestionar la escasez, ver si hay un modelo público del agua o un modelo de mercado. Ajá. Ver los elementos para gestionar el agua. Y es aquí muy importante, la calidad de la democracia, ¿no? Hay que analizar los modelos autoritarios y los modelos participativos. Me voy a ir muy rápido. Voy a dar un ejemplo. Voy a poner
dentro de que señala Federico Aguilera Kling, el mejor modelo para gestionar la escasez del agua. Y sobre todo, hay que pensar en algo. Federico, yo las pláticas que he tenido con él, me dice, siempre tienes que ver dónde se está poniendo la semilla que da la fertilidad a los procesos de comercialización y mercantilización del agua. Siempre tienes que ver esos procesos, es muy importante. Y tenía 2 casos, pero me alcanza para uno. Y no hace mucho nos metimos con el tema de la corporatización de las empresas públicas para ver cuál era el comportamiento de ellas, ¿no? Aquí hay un autor muy importante que se llama McDonald, y McDonald lo que nos dice es que básicamente la corporatización de las empresas públicas en el sector del agua es aquellas que quieren o que se comportan, empresas públicas que se comportan como empresas privadas. Eso es lo que dice McDonald, ¿no? Hay que tener cuidado de aquellas empresas públicas que tienen comportamientos como empresas privadas. ¿Cuál es el problema? Dice Federico, ¿no? Perdón, me voy para acá. Aquí está. Perdón. Y bueno, aquí está la disyuntiva de la corporatización. La corporatización básicamente o es de tipo progresista o es de tipo neoliberal. Para Karen Baker, que también es de estas consideradas como economía ecológica social y que está haciendo temas de gestión del agua, dice Karen Baker, esta fase de mercantilización significa el punto cúspide del ambientalismo de mercado, es decir, concretar el plan neoliberal intercambiando el agua bajo los principios de eficiencia en el sentido de Pareto como cualquier otro bien. Ahora bien, la corporatización o es de tipo progresista o es de tipo neoliberal. Si es de tipo neoliberal, hay propiedad, se mantiene la propiedad pública igual que en el tipo progresista, pero presta poca atención a las cuestiones de equidad y asequibilidad, ausencia de subsidios cruzados y de corte de servicio. Hay una orientación altamente comercial, tarifas más elevadas que la contraparte privada. Hay fines de acumulación de capital. Hay códigos morales basados en la cultura del pago más que en la cuestión de dar el servicio. Hay criterios de gestión centrados en las finanzas. Se refuerza el valor de la marca. Hay una expansión del mercado para el sostén del crecimiento económico y se trata a los clientes, se trata a los ciudadanos como clientes en vez de ciudadanos, ¿no? Y me voy a ir aquí, voy a rápido dejar de compartir pantalla y les voy a compartir un artículo muy breve que nos acaban de publicar en la revista de Tecnología y Ciencia del Agua. ¿Ya se ve? Ahí está, rápido. Está publicándose, listo, ya se ve. Ya, y me voy rapidísimo. Ahí si lo quieren ver, ahí estamos haciendo este tema de la economía ecológica social del agua. Lo hacemos Alex Caldera y yo. Y analizamos si nuestro organismo operador de agua en la ciudad de León, Guanajuato, tiene un comportamiento corporatizado de tipo progresista o neoliberal. Es decir, si nuestro organismo operador, que dice ser público, realmente está cumpliendo con las funciones sociales y ambientales que se requieren desde el modelo progresista, o bien hay una orientación comercial. Me voy rápidamente, pero para señalar lo siguiente. Por aquí está. Nos dimos cuenta, con el estudio, ustedes lo pueden ver por ahí, que nuestro organismo operador, que es público, descentralizado, tiene tarifas, a ver si tiene tarifas más altas que organismos que son privados o que son modelos mixtos, tal como Aguascalientes o Cancún o Saltillo. Aquí en nuestra gráfica pudimos ver que las tarifas del organismo operador de León, que dice ser un organismo público descentralizado, las tarifas en 2006 eran inferiores a las de Aguascalientes, que es un modelo privado. Sin embargo, con el paso del tiempo, y esto es para tarifa de 0 a 10 metros cúbicos, nos dimos cuenta que las tarifas del organismo público de León tienen tarifas, superaron o rebasaron las tarifas del modelo de Aguascalientes. Eso para 10 metros. Lo hicimos para tramos de 20 metros cúbicos y nos dimos cuenta que desde 2006 nuestro organismo público tiene tarifas más altas que los privados o que los mixtos. Y vean, es prácticamente, las deja muy rezagadas atrás. Me voy rápido. Nuestro organismo operador de agua potable aquí en la ciudad de León, que se llama Sistema de Agua Potable y Alcantarillado León,
en los últimos 10 años, prácticamente del 2008 a 2018, ha acumulado más de 2.600 millones de pesos en sus cuentas bancarias. Y mucho se debe a la cuestión del manejo de las tarifas de agua potable. Y finalmente, me voy a quedar ya con esta, nos dimos cuenta y analizamos si el organismo estaba cumpliendo con esta cuestión del derecho humano al agua. Y nos dimos que para salarios mínimos de 1 a 2, prácticamente el organismo operador no está cumpliendo la cuestión de la asequibilidad para un 3% de un salario mínimo. Tienes que ganar en León 3 salarios mínimos para cubrir prácticamente la cuota de agua potable. Entonces, básicamente lo que quería resaltar aquí era lo que les puse en la presentación, en esta economía social del agua es, hay que ver las herramientas que nos están dando desde el campo de la economía ecológica. Y una de las ventajas que ya tienen ustedes, chicos y chicas, es que ustedes ya tienen esta tipificación de qué es economía ecológica social del agua y sobre todo lo que implica que realmente estén haciendo economía ecológica. Ajá. A diferencia, por ejemplo, que a nosotros nos tocó ir explorando qué era realmente hacer economía ecológica y que nosotros lo planteamos mucho en este artículo donde hablamos de esta cuestión de economía ecológica radical. Entonces, el planteamiento que nos hacemos nosotros es, ya hay una tipificación, ya hay una caracterización en la cual nosotros podemos ir discriminando, por llamarla así, la literatura que tiene que ver con economía ecológica social, y si quieren ver el tema del agua, y otro tipo de investigaciones, ¿no? Aquella que está interesada en la cuestión de la contribución social, ambiental y con esta compatibilidad con el sistema económico, y aquellas que están dando prioridad sobre todo a cuestiones del ámbito de la acumulación de capital. Aunque se digan o se llamen economía ecológica, no lo son tal como lo dice Clip Spach, tal como lo dicen los franceses o tal como lo dice Barkin, Fuente y Tagle. Entonces, lo que les acabo de presentar es esta idea, por dónde trabajar, por dónde entrarle. Ya tienen esta tipificación y esta caracterización que les da luces a decir, yo estoy haciendo o quiero hacer economía ecológica y que de alguna forma se vio mucho en la presentación anterior. Con eso me quedo, Gabriel. Perfecto, doctor Daniel. Muchísimas gracias por su presentación. Ha sido muy enriquecedora, ¿no? En primer momento, saber que aquí en México también se genera, ¿no?, ese nivel de conocimiento, ¿no?, que podemos encontrar en otra universidad del mundo, ¿no?, a través de estos autores que compatibilizan con su idea, ¿no?, que es similar, utilizando términos como economía ecológica social, algo muy similar a lo que ustedes trabajan acá en economía ecológica radical, ¿no? Y en segunda instancia, dar un panorama de qué aborda cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que al momento en que uno investiga estos temas, no tiene muy claro, ¿no? En general en la economía no se tiene muy claro qué es lo que se trabaja, ¿no? Y en particular tener estos elementos característicos, pues implica qué visión de la sociedad vamos a abordar, ¿no? Y qué tipo de instituciones, cuáles son las relaciones al interior, cómo surgen estos procesos de retroalimentación en el sistema, personajes, comunidades, todo esto muy interesante para identificar en primera instancia cómo vamos a abordar nuestro tema y en segunda instancia qué implica, ¿no?, la perspectiva. Y bueno, la economía ecológica con su exposición y ya con la exposición de la doctora Edith, pues deja muy claro, ¿no?, todos estos elementos que la economía tradicional evidentemente no aborda, ¿no?, que son elementos, la cuestión histórica, la cuestión de comunidades, ¿no?, la cuestión de vulnerabilidad, aspectos sociales, históricos, diálogo de saberes, es decir, todo muy interesante en un marco que requiere, pues exige la multidisciplinaridad y sobre todo abrir 3 campos, como usted bien señala, ¿no?, la cuestión ontológica, epistemológica y de herramientas, ¿no? Así que muy interesante, digo, ahí podemos seguir indagando en la sección de preguntas y respuestas sobre su caso de estudio también, ¿no? ¿Qué perfil tiene de estas organizaciones, instituciones del agua en el estado de Guanajuato? Y bueno, es muy interesante. Y muchísimas gracias en verdad por su participación. Y bueno, ahora vamos a continuar con la tercera presentación, que es la última de esta sesión número 3. Vamos a vamos a dar la voz al maestro Rolando Alonso Gutiérrez. Él es licenciado en Economía por la Universidad de San Carlos de Guatemala, es maestro en Administración Pública del Instituto de Administración Pública de la Universidad de San Carlos de Guatemala igualmente, y actualmente es estudiante del doctorado en Pensamiento Complejo, Multiversidad Edgar Morin en México.
Trabaja los temas de economía solidaria, nuevas economías y modelos alternativos de desarrollo, desarrollo económico local, desarrollo local y municipalismo y descentralización, así como epistemología, enfoques y metodología de la investigación en ciencias sociales. Entre sus publicaciones más recientes, fue coordinador del libro Dinámicas e Interacciones Urbanas y Rurales en el Territorio de los Altos, editado por Flaxo Guatemala en el año 2020, así como capítulo del libro titulado Democracia y Desarrollo en Territorios Locales del año 2009, igualmente por Flaxo Guatemala, un artículo del libro La interdisciplinaridad en la gestión integrada del recurso hídrico en el año 2009, en un texto publicado por la Universidad Autónoma de Chapingo, y un capítulo del libro que se titula El asociativismo intermunicipal en Guatemala, situación y perspectivas, en el año 2006, editado por la Universidad de Quilmes y la Federación Chilena de Municipios. Así que muchas gracias, maestro Rolando, tiene la voz en la pantalla y estamos muy interesados en lo que nos va a exponer. Igualmente cuenta con 25 minutos, yo le avisaré cuando llegue a ese límite de tiempo. Adelante, muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Voy a compartir mi pantalla y por la oportunidad de poder intercambiar y pues en realidad aprender en este espacio de seminario. Lo que yo les voy a presentar es un trabajo todavía en construcción que me está sirviendo para ir sustentando estos estudios que tengo y que estoy por culminar sobre pensamiento complejo. Voy a tratar de exponer una parte de contexto, una parte en el tema central que es sobre la gestión mancomunada del agua, desde un caso de municipios de la cuenca alta del río Naranjo del departamento San Marcos de Guatemala. Voy a centrarme en una parte cultural y posteriormente en la parte de la gestión para hacer unas críticas al modelo de gestión que actualmente se está llevando a cabo en esta mancomunidad, pero que tiene que ver también con todo el sector del agua en Guatemala. Bueno, como es un tema en construcción, pues voy a tratar de ir cumpliendo con el tiempo, pero también, pues desde ya, gracias por sus retroalimentaciones que me van a servir mucho. Entonces, mi ponencia se llama Agua, Territorio y Cultura, sus intersecciones complejas, caso Mancomunidad de Municipios de la Cuenca Alta del Río Naranjo, Mancuerna, de Departamento San Marcos y Quetzaltenango de Guatemala. Muy rápidamente, parte del contexto es que este territorio de esta mancomunidad es parte de la región del Altiplano Occidental de Guatemala. Acá vemos el mapa de esta mancomunidad de municipios. Estamos acá en el departamento de San Marcos y Quetzaltenango. Son 10 municipios, aunque últimamente se han agregado otros 2 municipios que comparten una cuenca. En este territorio, pues se comparte con pueblos mayas mames y pueblos ladinos. El 80% es de la población mam. La población de esta mancomunidad llega a más de 300,000 habitantes. Los indicadores de pobreza es un 64% y un 16% es de extrema pobreza. Y el territorio de esta mancomunidad cuenta con mucha riqueza y diversidad cultural. Parte del contexto también es que este territorio de la mancomunidad es un territorio de cabezas de cuencas. Coinciden las partes altas de esta mancomunidad, del territorio de esta mancomunidad, las cuencas de los siguientes ríos: Suchiate, Ocosito, Salamá y Cuilco. Entonces es un territorio estratégico que se ubica entre los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango. El contexto también marca que hay mucho interés por parte de empresas extractivas por su riqueza de minerales que contiene el territorio, no solo de San Marcos, sino también de la parte norte de Huetenango, Quetzaltenango, Totonicapán y otros departamentos. Se ha descubierto en estos últimos años esa riqueza y el interés de esas empresas extractivas. La región y territorio guatemalteco tiene un interés geopolítico por el bien hídrico. En mi estudio, pues revisé
algunos autores como Delgado Ramos, que hablan del interés desde Estados Unidos por el agua desde el sureste de México y también los principales ríos de Guatemala. También parte del contexto es que el territorio ha sido espacio de aplicación del Plan Puebla-Panamá, el Plan Mesoamérica y últimamente el Plan Alianza para la Prosperidad, que abarca el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Salvador y Honduras. Pero también el contexto es que hay movimientos sociales actualmente de población y población indígena que está organizada y luchando por la defensa del territorio. Recientemente, bueno, no recientemente, hace unos 2 años, el territorio de Guatemala fue testigo de una marcha por el agua, donde pues se marchó desde la parte, como vemos acá en el mapa de Guatemala, desde la parte occidente hasta llegar a la capital. Fueron varios días de marcha y que recorrieron toda la franja del Pacífico, acá de la costa, y que un tema que salió a luz pública fue el desvío de ríos que se hacen por parte de finqueros en esta parte del Pacífico. También el contexto marca que no tenemos una ley de aguas. Hay varias propuestas de la ley de aguas, pero hay mucha discusión, mucho debate en los contenidos de las propuestas que unas entidades tienen y que están impulsando, como los diputados al Congreso y de otras entidades, es que dejan fuera la participación de pueblos indígenas. Entonces, eso causa mucho debate y oposición. Acá vemos que Guatemala, en su mapa, se muestra aquí las vertientes que tiene, que son 3, y vemos aquí todos los ríos, que son 38 ríos. Me estoy adelantando. La disponibilidad de agua en Guatemala pues es relativamente abundante, pero en la época más seca del año, esta disponibilidad que tiene de 97,000 millones de metros cúbicos anuales baja a 4,800 millones. Y eso también se da en algunos departamentos según su disponibilidad. Pueden sufrir de estrés sísmico más que otros por su contexto, ¿verdad? Y también su clima y su altura. Los usos del agua, vemos acá esta gráfica que nos muestra que la industria y agroindustria tiene un 37%, las actividades agropecuarias y silviculturales tienen un 32%, la generación de la energía eléctrica 25%, y para los hogares ven ustedes que el consumo de agua es solamente del 2%. La mayoría de cuencas del territorio del país de Guatemala están contaminadas. Se ha calculado un 95% de contaminación en los cuerpos de agua. Pero también el contexto marca que más de 40 años de aplicación de las políticas de ajuste estructural neoliberal que se ha venido impulsando, donde ha llevado a que tengamos actualmente un Estado muy debilitado, un Estado cooptado por un sistema corrupto, y que también el Estado constituido históricamente ha sido y ha recreado y generado desigualdades, racismo y explotación. Ya entrándonos al territorio MAM, porque el territorio de la mancomunidad de municipios que estoy analizando habita el pueblo MAM. Entonces ven ustedes aquí el mapa, es un mapa lingüístico de Guatemala. Ven que la parte crema que está acá del lado izquierdo del mapa, todo esto es parte del territorio del pueblo MAM. Son 3 departamentos, son 58 municipios, y que alrededor de la población de este territorio es de más de 1.800.000, y que el territorio es de 8.437 kilómetros cuadrados. Pero lo interesante es que este pueblo MAM lo comparte o tiene una continuidad física, cultural, histórica con pueblos mames de Chiapas, México, que son más o menos alrededor de 30 los municipios que pertenecen a Chiapas, México, y que son parte del pueblo MAM.
Ya adentrándonos y deteniendo un poquito en el tema de la ponencia sobre las relaciones entre cultura, territorio y agua, empezamos a ver que el pueblo Man tiene su propia cosmovisión, y es una cosmovisión o una visión cosmocéntrica a partir de la cual se concibe la relación entre humanidad, la tierra y el cosmos. En esta visión del pueblo Man, somos como humanidad, o como seres humanos, somos el chip, es decir, el hijo más pequeño, porque en el orden de la creación, por la energía superior que es el Ahab, o el Dios, los abuelos son el sol, la luna, las estrellas, las madres y los padres, la lluvia, el agua, los mares, los lagos, el aire y la tierra, y los hermanos mayores son las montañas, los valles, los animales, y de último estamos como humanidad. En esta relación, en esta visión, el agua es un ser vivo. Se plantea que tiene ojos, tiene nariz, tiene pies, ombligo, y hay celebraciones del agua donde se pide por la presencia, el corazón del agua no se vaya. También en esas celebraciones y rituales se le dice al agua que se le aprecia bastante, se le dan muestras de cariño, afecto y hermandad. Y en la cosmovisión maya hay 4 componentes fundamentales, que acá están los términos en mam. Es difícil la pronunciación, pero por lo menos acá podemos leer un poquito. Primero la madre tierra, que tiene que ver con la alimentación de los pueblos. También está el Padre Sol, que es la fuente de energía, el calor que da vida a las plantas y para también el mismo ser humano. Está el Padre Aire, proporciona el oxígeno importante que tiene que ver con la glucosa de la sangre y que el ser humano esté en perfectas condiciones. Y está la Madre Agua. Bueno, aquí cito a un compañero MAM sobre estos 4 componentes. Y el agua tiene su espíritu, tiene su nahual, que es el Kyok, y que tiene que ver con la lluvia y con el agua. También el agua es configuradora de identidad del territorio, es decir, configura y le da nombre y organiza la identidad del territorio donde vive el pueblo MAM. Hay palabras en MAM que se refieren al territorio o poblaciones o accidentes geográficos que tienen que ver con el agua. Acá hay varios términos en MAM y que todos tienen mucha relación con el agua, se refieren al agua. Inclusive, por ejemplo, el volcán de Tacaná, que divide la línea fronteriza entre Guatemala y México, proviene de esta palabra en MAM, que aquí ustedes pueden ver, que significa la fuente de agua. También hay otros territorios de todo el pueblo MAM, donde están las palabras y los nombres en MAM, pero también tienen mucha relación con el agua. Entonces el agua produce identidad al territorio y se vincula cabalmente con la cultura y con la visión cosmocéntrica del pueblo humano. Ahora, mi estudio se centra principalmente en los modelos de gestión de que actualmente esta mancomunidad de municipios está llevando a cabo. Pues ha sido un proceso largo de esta mancomunidad de municipios que ha centrado su actuación en la gestión de recurso hídrico desde hace mucho tiempo y que viene siendo apoyada por ciertas entidades internacionales, ONGs y también por parte de entidades del gobierno central. Por una parte, tuvimos acceso a información de la mancomunidad sobre el modelo comunitario y municipal de gestión de agua. Acá no voy a repetir todo lo que ya sabemos de los modelos, de su forma digamos, sus aspectos que día a día se hace, sino que acá estos aspectos que muestro se centran en algunos aspectos críticos que están teniendo los modelos comunitario municipal. Por ejemplo, los reglamentos que se están aplicando en los modelos de gestión, pues se han considerado que son externos o extraños a las comunidades.
muchas veces son impuestos y pasan por encima de las normas tradicionales de la comunidad que han sido construidas social y culturalmente por muchos años. Y en materia de gestión del agua, hay nuevas figuras organizativas, entre ellas los COCOES, que son los Consejos Comunitarios de Desarrollo, y sus comisiones están entrando a gestionar el agua, desplazando en la vida comunitaria a la figura tradicional de gestión fincada en el Comité de Agua o Comité de Promejoramiento, que estos comités vienen desde los años 60 del siglo pasado haciendo este trabajo de gestión. Entonces hay un cambio, hay un desplazamiento de nuevas figuras organizativas con el Comité de Agua. Y esto es importante porque los COCOES, que tienen relación con un sistema de consejos de desarrollo y que en el año 2002 del presente siglo, a través de ciertas leyes, las leyes de participación, de descentralización, vinieron a instaurarse. Lo que pasa es que los COCOES abren a la participación ciudadana espacios públicos. Entonces, en los sistemas de consejos de desarrollo participan otras entidades públicas, ONGs, asociaciones, pero también participan representantes de comunidades. Pero el desbalance es tal que la participación se minimiza de parte de las comunidades. Y por otro lado también con el actual proceso de corrupción que hay en Guatemala, que está recobrando fuerza y está tomando inclusive las entidades de justicia actualmente, están capturando nuevamente las entidades de justicia y las de mayor rango. Todo ese sistema de corrupción ha involucrado a este sistema de consejos de desarrollo. Entonces es muy, muy delicado y riesgoso porque se aprovechan para poder cobrar las comisiones de dinero por los proyectos de agua, proyectos de camino, etcétera, que se hacen a nivel de comunidad. Entonces, y por otro lado, los COCOES y el sistema de consejos de desarrollo, es el medio principal de participación de la población, pero no es el único, sino que también están los comités, que son figuras que vienen con mucha historia, y que estos comités, sus miembros son elegidos por las autoridades ancestrales de la comunidad. Entonces, todo esto se está perdiendo y están siendo desplazados los comités de agua. Y por otro lado, en los modelos comunitario municipal, vemos que se está impulsando una lógica de gestión mercantil que se está promoviendo desde el modelo básico institucional del sector de agua y que está llevando a la práctica en los municipios de esta mancomunidad de municipios. Este modelo básico institucional centra su atención en la sostenibilidad financiera y el costo-beneficio. Y dentro del modelo es fundamental el establecimiento de tarifas, la regularización de los costes del servicio, o sea, los costes reales del servicio, y todo ello aplicado dentro de los reglamentos de agua. Perdón, aquí se me está moviendo. Ahí estamos. Por otra parte, en el modelo también cobra relevancia el concepto de gestión integrada de recurso hídrico, pero aquí en mi análisis yo digo que este concepto contiene términos que nos refieren a un punto de vista de la economía neoclásica. Por ejemplo, recurso, por ejemplo, términos de maximización, bienestar económico, aunque también se habla de gestionar en forma integral los recursos, pero queda fuera lo cultural. Queda fuera lo cultural, aunque habla de lo ambiental, pero se queda muy corto. Entonces, deja fuera la dimensión cultural. Y en una crítica de otra autora en el 2018, también habla de que el concepto GIR no establece ninguna jerarquía para el uso del agua, ya se trate para fines de saneamiento, uso doméstico, la industria, la agricultura, energía o otras actividades. Y entonces vemos que actualmente este modelo básico institucional tiene una relación de jerarquía entre los enfoques del agua. Vemos aquí en este diagrama que el enfoque como recurso que viene dado desde la economía de mercado capitalista es el predominante. Abajo está el agua como bien público,
que es un enfoque desde el Estado de la administración pública. Y los pueblos indígenas manejan lo que es el agua como elemento de vida. Pero esto, como ven en la gráfica, pues está de último, es decir, está subordinado, subyugado a el agua como recurso. Por otra parte, el agua y su valor económico versus el agua y su valor simbólico desde la cultura del pueblo Mam. En un principio, argumentar que el agua es un recurso y tiene un valor económico para un autor que revisé, que es Jorge Veraza, es que esto nos lleva a una justificación hacia la privatización del agua. Él dice que lo que tiene valor y es valor de cambio es el conjunto de instalaciones, equipos, redes para la provisión de agua, no el agua en sí, porque el agua no es producida por ningún trabajo humano, por lo tanto no es mercancía. Inclusive otros autores, como Alarcón-Chiris, habla de que el valor de uso de Marx queda inclusive corto, porque relacionado a la complejidad del agua y vinculado a la dimensión cultural, el agua tiene un valor simbólico y sagrado. Según también otro autor del CIESAS Sureste, que nos habla que el agua tiene un valor simbólico referido al constructo de agua y montaña, que también se observa mucho esta relación entre pueblos indígenas de Chiapas y pueblos indígenas del lado de Guatemala. Y acá hago relación y fundamento que los pueblos indígenas tienen mucha razón al plantear una máxima por parte de ellos que dice que el agua no tiene precio, el agua es un regalo de Dios, de la Jab. Y entonces como valor simbólico el agua es muy apreciado, y aquí ven una foto donde precisamente ahora en mayo y en junio son fechas especiales para ir a celebrar el agua. Y entonces todos los chorros, los dispositivos de provisión de agua se adornan y pues se le hace oraciones al agua, donde se le aprecia, se le respeta y se pide por las buenas cosechas, etc. Una de las prácticas, bueno, hay varias prácticas culturales del territorio Mam vinculadas al agua y con su valor simbólico. Hay un ritual por la rogativa de la lluvia, agua, y no solo porque haya agua y lluvia, sino que también por las buenas cosechas, por una vida buena. Y es que la que se hace año con año en el mes de mayo y también en junio. Y es una marcha hacia la laguna de Chicabal. Acá ven ustedes la foto, es una laguna que está en el cráter de un pequeño volcán que está en el municipio de San Martín, Zacatepecas de Quetzaltenango, y donde hay muchos altares mayas y donde se le hace ofrenda y homenaje al elemento agua. También en estos días de mayo y junio se adornan y hacen oraciones al agua en diferentes dispositivos de provisión de agua, como ven en la fotografía. Y también el pueblo Mam, aunque el pueblo Mam se dice que no tiene escrito mucho sobre su cosmovisión, sobre su historia, etcétera, porque más es el pueblo quiché. Entonces, mucho de estas leyendas y cuentos relacionados al agua se da de generación en generación vía oral. Entonces, y fui reconstruyendo a partir de fuentes disponibles, que son muy pocas, y que hay leyendas y cuentos vinculados al agua, y que también se vinculan con el valor sagrado y simbólico del mismo. Y ya vimos que hay denominaciones de lugares vinculados al agua. Eso nos da un constructo entre entidad y el territorio y agua. El modelo mancomunado de gestión. Vimos ya cosas del modelo comunitario municipal, ahora del modelo mancomunado. Es decir, hay niveles de gestión del agua, desde el mancomunado, el municipal, el microrregional y el comunitario. Y la unidad de territorio para ese nivel de gestión es por ejemplo, para el mancomunado, la cuenca, subcuenca, para el municipal, subcuenca y microcuenca, para el microrregional, las microcuencas, y comunal, pues la microcuenca. Y están las formas de gestión. La mancomunidad y las municipalidades
con sus departamentos de aguas, lo hacen en este nivel. En el nivel municipal y microrregional también son las municipalidades y sus departamentos de agua, aunque hay consejos de microcuenca. Y a nivel comunal, la forma de gestión lo hace el COCOE y el Comité de Agua. Pero en el modelo mancomunado de gestión hay una aplicación del enfoque GIR, que lleva a un enfoque de cuenca, con esta subdivisión de cuenca, va subcuenca, microcuenca, etc. Pero en la mancomunidad de municipios, en su órgano directivo, lo integran solamente alcaldes municipales. Esta es una cuestión fundamental porque la ley municipal que está vigente, que es el código donde expresan las normas de vida de los municipios, son los alcaldes municipales. Entonces, son decisiones verticales que se dan y que eso implica todos estos niveles de gestión del agua. En el sistema, también el sistema de corrupción que se ha estructurado por la clase política y sus contrapartes está afectando no solamente a nivel del país, de las entidades públicas, también a nivel mancomunado, municipal y hasta lo comunitario. Muchas comunidades en este nivel comunitario de microcuenca. Rolando, le quedan 4 minutos ya para ir concluyendo, por favor. Muy bien. Sí, voy a ver hasta dónde llego. Si no, entonces en el espacio de preguntas, de comentarios, podemos ir, digamos, terminando de presentar esto. Por supuesto, muchas gracias. Entonces, en este nivel comunitario, muchas de las comunidades no aceptan este modelo básico institucional, por lo ya que se ha mencionado. Inclusive las comunidades disponen de reglamentos, disponen de otros dispositivos administrativos, etcétera, económicos, pero no se aplican, los dejan abandonados y ellos siguen con su forma de acción como comunidad y de gestión, y su forma peculiar de gestión. Entonces, la gestión del agua en la mancuerna está institucionalizada desde estructuras mancomunadas y municipales de forma piramidal, vertical, donde la autoridad central son los alcaldes municipales, municipalidades y departamentos técnicos, dejando fuera toda la coordinación horizontal y de participación a nivel municipal y de lo comunitario. Para ir terminando, solamente esta diapositiva porque es clave, el Comité de Agua o Promejoramiento, que tiene toda una historia y que se basa en el trabajo comunitario. En idioma quiché se llama el Kashkol, en idioma mam, aquí tal vez algunos, bueno, hay compañeros en el seminario que son del pueblo man y que pueden apoyar y ayudar en ese sentido, pero el trabajo comunitario de la comunidad es para reparaciones, ampliaciones, arreglo de tuberías, limpieza, darle mantenimiento, gestión, administración de todo el sistema de agua, inclusive la reforestación. Pero ese trabajo comunitario tiene que ver con la participación de la gente en estructura de las autoridades comunitarias. Son estructuras que hay y que existen y que funcionan. Y se trata al agua como un bien común. La propiedad comunal, todo este trabajo comunitario que se hace nos lleva a considerar la propiedad de la comunidad con relación a los bienes comunes, y que incluye las fuentes de agua y los bienes relacionados como bosques, los suelos, etcétera, y que con el trabajo o aportes en especie o dinero son propiedad colectiva de la comunidad. Es decir, hay una riqueza que se ha venido acumulando y que es de la comunidad. Y por último, y si vamos cerrando, por favor. Este modelo y esta forma de gestión, la comunidad con su asamblea y sus órganos de dirección y con los comités de agua y promejoramiento, se ha estudiado que en otros municipios, departamentos, tiene todo un sistema que se refiere a la política comunal y que en el territorio MAM pues es potencial y que nos lleva a reconsiderar las lógicas mercantiles que se están llevando a cabo. Hasta aquí lo dejo y muchas gracias.
Muchas gracias al maestro Rolando Alonso por su muy interesante exposición, ¿no? Todo parece como una manera de contradicción, ¿no? Entre el sistema de gestión